Como consecuencia, esto va a traer un parto pretérmino, que se define como aquel que suceda antes de las 37 semanas de gestación y se va a subdividir, ¿no? En pretérmino extremo antes de las 28 semanas, muy pretérmino entre 28 y 32 y pretérmino tardío que es entre las 32 y 37. Como sabemos, esto va a tener implicancias, ¿no? En el producto, Perdón, en perdón su... Camilo que te interrumpa. Hay una parte aquí que tienen que aclarar. Primero, de que en la definición está muy bien, ¿no? La presencia de las contracciones con un ritmo de, en este caso, 4 contracciones en cada 20 minutos promedio, ¿no es cierto? Con una duración de entre 8 o 60 minutos, ¿no es cierto? Entre las 22 semanas, que sabemos que antes de las 22 sería una amenaza de aborto, ¿sí? O aborto, definición de aborto, y hasta antes de las 37 semanas, o sea, las 36 semanas con 6 días. Y acá abajo lo aclaras, donde hablamos de pretérmino extremo, pretérmino muy pretérmino y pretérmino tardío, que es antes de las 37 semanas. O sea, el corte es hasta las 36 con 6, no se olvide. Muy bien, siga, doctor. Ok, doctor. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que mencionó ya el doctor. Ahora, ¿cómo es la situación de todo esto en el Perú? En un estudio que revisamos del 2007, de 2017, perdón, se revisó, ¿no? Que el 25,43% de las defunciones neonatales fueron por causas relacionadas al parto pretérmino. Estas cifras obviamente son preocupantes, ¿no? Porque un cuarto de la población está naciendo antes de tiempo y está falleciendo. ¿Qué es lo que nos determina esto? Que existe un mayor riesgo a morir durante el periodo neonatal, que pueden desarrollar más infecciones, padecer parálisis cerebral, tener déficits sensoriales, discapacidades de aprendizaje o enfermedades respiratorias. Todo esto, como sabemos, son condiciones que tiene el prematuro al haber nacido, así, por así decirlo, antes de tiempo, sin que logre desarrollar por completo ciertas partes del cuerpo, ¿no? La maduración pulmonar, etcétera, el riesgo de hemorragias ventriculares y que pueden generar posteriormente una parálisis cerebral, ¿no? Todo esto es comparado con recién nacidos a término, los cuales no presentan tantas complicaciones. Y esto, obviamente, como lo mencionó el doctor, va a incrementar acorde a la edad gestacional. Mientras más eh, corta sea la edad gestacional a la que nace el niño, pues más complicaciones va a tener, mayor riesgo a una muerte. Ahora, algo que también se tiene que resaltar es la cantidad de costos económicos y que va a llevar, ¿no? Estos cuidados intensivos neonatales, porque la atención médica que requieren es continua y a largo plazo, si es que desarrollan alguna secuela, van a requerir, van a tener necesidades educativas especiales, ¿no? Todo esto genera que el parto pretérmino sea un problema clínico relevante, que tiene una morbimortalidad alta y que se puede reducir, ¿no? Se puede mejorar teniendo ciertas medidas de prevención y manejo. En cuanto a la etiología, se considera, ¿no? Que existen tres grandes grupos, se ha considerado tres grandes grupos. El iatrogénico, ¿no? Que es por indicación médica, que, condiciones especiales que induzcan a que el parto se dé de manera espontánea antes, se fuerce, ¿no? A que se dé antes, perdón. La segunda es el secundario, una ruptura prematura de membranas, que vemos que, bueno, más o menos es un tercio, ¿no? Un poco más. E idiopático, que no cuenta con una causa aparente. Ahora, si nos vamos a enfocar en la parte idiopática y el secundario a ruptura prematura de membranas, se tiene, ¿no? Que existe, que una nueva teoría o se ha englobado todas las teorías existentes, uniéndolo en un síndrome que va a obedecer a diferentes causas que van a generar una respuesta, ¿no? Con liberación de mediadores bioquímicos que van a generar que hayan contracciones uterinas, que van a modificar el cérvix o, bueno, que van a producir una ruptura prematura. En este cuadro podemos ver eso, ¿no? Una activación, diferentes factores que pueden desencadenarlo, ¿no? Activación del eje hipotálamo hipoficiario materno-fetal, inflamación, infección, hemorragia decidual, distensión uterina patológica, embarazo múltiple, polihidramnios. Todo ello va a generar que desencadene un parto prematuro. Existen, mediante algunos autores, que consideran, ¿no? Que existen otras causas. Eh, pero para esto antes hay que recordar que para el parto iatrogénico, regresando un poco,
Para el parto iatrogénico, que sabemos que es por indicación médica, existen condiciones, ¿no? Que van a hacer que, obviamente, adelantemos el nacimiento de un niño. Por ejemplo, está la preeclampsia severa, la restricción del crecimiento uterino con alteraciones en el Doppler, ruptura prematura de membranas, pretérmino prolongada, placenta previa sangrante, desprendimiento prematuro de la placenta, bueno, un embarazo monocoriónico que se complique por algún u otro motivo. En cuanto a las causas de los eh, partos pretérmino espontáneos que se dan de la nada, existen dos grandes grupos, ¿no? Pueden ser causas intrínsecas, que se comprenden entre estas las activaciones hormonales y activaciones neuronales, y las extrínsecas, que pueden ser, por ejemplo, una sobredistensión uterina, infecciones maternas, isquemia uteroplacentaria, malformaciones uterinas, etc. Estas las vamos a ver un poquito más detalladas a continuación, porque no todas estas son únicas, ¿no? O sea, a veces se presentan. La infección uterina, que se ha considerado que es el único factor que ha demostrado una relación causal directa con el parto pretérmino, y acá tenemos pues microorganismos comúnmente aislados, ¿no? En el estudio que revisamos de la referencia 5 es ureoplasma, fusobacterium, micoplasma, y que pues los cultivos positivos de líquido amniótico en pacientes pretérmino y membranas intactas fue del 18%, pero pacientes con membranas rotas fue del 32,4%, lo que nos determina obviamente que es más relacionado a una ruptura prematura de membranas, el desarrollo de una infección intrauterina, ¿no? Ahora, la isquemia uteroplacentaria, como ya lo mencionamos también, uno de los factores, se da porque aumenta una producción de renina en el útero y las membranas fetales van a estar funcionales, pero si esta isquemia uteroplacentaria es severa, va a producir necrosis, hemorragia y esta va a generar trombina que puede activar la vía común del parto. Otro factor es la distensión uterina excesiva. Pongamos el polidramnios, embarazo múltiple, todos ellos van a distender el útero en exceso. Eso puede generar un parto pretérmino espontáneo. Y bueno, este estiramiento también puede aumentar la contractilidad miometrial, puede aumentar la secreción de prostaglandinas y bueno, con todo esto va a generar que haya la contracción del útero y se inicia el trabajo de parto. Otros factores menos comunes, ¿no? Enfermedad cervical, que bueno, co- mencionan que puede tener importancia en el segundo trimestre del embarazo. Una reacción anormal al injerto en pacientes que tienen trasplantes renales porque va a haber concentraciones elevadas de interleuquina 2. Fenómenos alérgicos cuando ya también el útero que va a producir mastocitos van a degranularse y pues estos van a generar que los pacientes generen una especie de reacción inmunológica, alérgica, ¿no? Y un trastorno endocrino, que bueno, va a ser concentraciones altas de séricas, ¿no? En la madre de estrógenos, progesterona, cortisol, sulfato de dihidroepiestesterona, y estas van a iniciar el trabajo de parto. A esto le han añadido otro factor más que consideran que también es el estrés materno, ¿no? Que puede activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, desencadenando un parto pretérmino. Y bueno, esto es por la disminución de progesterona y demás. Esto es lo consideran, ¿no? Porque hay estresores maternos que pueden ser físicos, psicológicos, que incluyen la ansiedad y la depresión. Pero todo esto vuelve a desencadenarse en este grupo, por así decirlo, que todas estas causas van a desencadenar secreciones tanto hormonales como mediadores bioquímicos que van al final de cuentas, por A o B motivos, desencadenar el parto prematuro. Mm, tenemos este algoritmo que es el que se encontró en la guía de salud del 2017, de 2018, para cómo debemos de actuar, ¿no? En casos de, ah, parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino. Primero vemos que gestante en riesgo de parto pretérmino, ¿no? Obviamente va a venir diciéndonos que va a presentar las contracciones, lo que ya vimos, la definición. Lo principal, indicar progesterona vaginal. Vamos a ver más adelante por qué elegimos indicar esto.
Y después tenemos que dividir en dos grupos grandes, ¿no? Ver si es que la gestante tuvo ruptura prematura de membranas y en base a esto dividirlo si es que va a tener un tratamiento antibiótico o no, porque vimos que la ruptura prematura está muy relacionada a infecciones, ¿no? Si es que tiene ruptura, sí, brindar antibióticos, preferentemente eritromicina, 200 miligramos, vía oral, 4 veces al día, 10 días. Ahora también considerar el uso de ampicilina, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Continuar con la evaluación, el diagnóstico, buscar evaluación clínica, pruebas que nos confirmen proteína C reactiva, leucocitos que estén elevados, medición de latidos fetales y demás. Pasado esto, se maneja como un parto pretérmino y se le otorga, ¿no?, el tratamiento adecuado a la paciente, corticosteroides, terapia tocolítica y sulfato de magnesio, que se va a hablar más adelante a más detalle. En caso que no presente ruptura prematura de membranas, tenemos que ver si tiene síntomas de labor de parto. Si es que tiene, vamos a medir la longitud cervical mediante ecografía, la cual va obviamente acorde a cuánto sea la longitud, va a guiarnos en nuestro actuar. Si es que es menor a 15, manejo como parto prematuro de pretérmino, entre 15 y 30 considerar el manejo, y si es mayor a 30, pues no manejarlo. En caso que no tenga síntomas de labor de parto, obviamente observación, revisar los signos de alarma y mantener, ¿no?, el tratamiento con progesterona. Ah, ahora, en cuanto al recién nacido pretérmino, cosas esenciales, ¿no? Mujeres que estén entre la semana 26 más 0 o 36 más 6, como mencionó el doctor, presentación podálica, que presenten sospecha o diagnóstico de labor de parto pretérmino, considerar cesárea, definitivamente. Ahora, si la madre y el recién nacido están estables, podemos realizar el pinzamiento tardío del cordón. Y bueno, ¿no? Sugerencias como tales, usar el método mamá canguro y los demás manejos que ya son más neonatales. Administración de oxígeno y demás. En la guía que consultamos, que revisamos, que es la guía de salud para ver cómo es que tenemos que proceder ante una amenaza de parto pretérmino, mencionan 11 preguntas que nos van a dar una mejor idea de cómo actuar. La primera es esta. En gestantes con riesgo de parto pretérmino, ¿se debería de usar progesterona o cerclaje como prevención secundaria? Em, Como ya se adelantó un poquito en el algoritmo, lo que se reconoce es el uso de progesterona, ya que el cerclaje es este procedimiento, ¿no?, en el que se observa el cuello uterino abierto y pues básicamente se cierra con hilo de sutura, bueno, no sé. Lo objetivo de esto es que lo dividieron, ¿no?, en mujeres con antecedente de haber tenido parto pretérmino o tener cervix corto. Fueron las dos condiciones. En cuanto al uso de progesterona, se vio que en gestantes con cervix corto, la progesterona disminuyó considerablemente el riesgo de parto pretérmino y el síndrome de distrés respiratorio. No se encontró ningún efecto sobre la muerte neonatal o perinatal y tampoco enterocolitis necrotizante. Ahora, en gestantes con antecedente de parto pretérmino espontáneo, la progesterona disminuyó el riesgo de parto pretérmino y no se encontró ningún efecto secundario, ¿no?, en desenlaces adversos. Así que por ello es que se considera la progesterona como el tratamiento que deberíamos de seguir. En cuanto al cerclaje, se vio, ¿no?, que en pacientes con cervix corto disminuyó el riesgo de parto pretérmino, sí, pero aumentó el riesgo de epirexia. Y en cuanto a las pacientes que tuvieron antes un parto pretérmino, no fue efectivo, así que queda completamente descartado. El uso de progesterona se considera muy superior porque no es, pongámoslo así, de invasivo y obviamente tiene el efecto que se espera. Ahora, la segunda pregunta es, en gestantes en las que se sospeche de ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿qué pruebas se debería utilizar para realizar su diagnóstico? Existen en el mercado y se revisó tres pruebas, ¿no? Tres pruebas diagnósticas que nos dan un diagnóstico, mm, por así decirlo, de ruptura prematura de membranas pretérmino en pacientes que tengan signos clínicos, ¿no? Y nos pueden ayudar a, como por así decirlo, adelantarnos a ver que ese paciente va a entrar en trabajo de parto pretérmino inminente.
Una es la alfa-microglobinuria, que tuvo alta sensibilidad del 96 y especificidad del 98,3. Existe una proteína similar a insulina unida a factor de crecimiento, que también tuvo alta sensibilidad de 92,1 y especificidad de 90,5. Y finalmente alfa-fetoproteína, que tuvo sensibilidad de 95 y especificidad de 95,5. Estas dos últimas combinadas logran una mayor sensibilidad y especificidad. Lamentablemente no se encuentran disponibles en el Perú, al menos para este uso, pero sí existe una recomendación que no sé si es que ya se haya aplicado porque la guía era del 2017, que recomienda, ¿no?, el uso de alfa-fetoproteína unida con esta proteína similar a insulina unida a un factor de crecimiento. Ahora, la tercera pregunta. En gestantes en labor de parto pretérmino, ¿se debería de brindar antibióticos profilácticos antes del parto? Eh, Como vimos, se consideraron dos escenarios principalmente, ¿no? Que tengan las membranas intactas y que tengan rotura prematura de membranas. En las que tienen las membranas intactas, el tratamiento antibiótico aumentaba el riesgo de muerte neonatal, disminuía el riesgo de infección materna, sí, pero no mostraba efectos, o sea, no mostraba mayor avance, pero el riesgo de muerte neonatal es el problema. Así que se decidió no aconsejar el uso profiláctico en mujeres que no hayan tenido ruptura, ¿no? Que tengan las membranas intactas. Por el contrario, en el caso que sí tengan ruptura prematura, se encontró que el tratamiento antibiótico disminuye mucho el riesgo de coriamnionitis, de neumonía en el recién nacido, que también tenga un hemocultivo positivo posterior, anormalidades cerebrales y bueno, tuvo un efecto sobre la mortalidad materna, no tuvo, perdón, un efecto sobre la mortalidad materna ni perinatal, pero se considera que todo esto, el disminuir el riesgo de coriamnionitis, de neumonía en el recién nacido y que los hemocultivos no salgan positivos posteriores a esto, nos sugiere que sí podemos utilizarlos. Es por ello, ¿no?, que en la guía y en el algoritmo se considera el uso de eritromicina, que tiene mayores beneficios y menos riesgos en relación a otros regímenes. Se menciona también, ¿no?, el uso de amoxicilina más ácido clavulánico, que antes supongo se usaba, pero en la actualidad dicen que ya no se debe usar porque tiene efectos adversos como la enterocolitis necrotizante. Vamos a continuar con la cuarta pregunta, que es que en gestantes con membranas intactas y síntomas de labor de parto pretérmino, ¿cuál sería la precisión diagnóstica de las pruebas para diagnosticar la labor de parto pretérmino? ¿No? Entonces, en la guía nos indica que decidieron evaluar lo que es la longitud cervical y la fibronectina como el marcador bioquímico para utilizarnos como criterios diagnósticos. Para lo que es predecir la labor de parto pretérmino en las gestantes que tengan sintomatología, o sea, que tengan contracciones uterinas con membranas intactas. Entonces, como predictor de esto, usaron que a las 48 horas de inicio de sintomatología, encontraron que la fibronectina tenía una sensibilidad del 62% y una especificidad de 81%, mientras que la longitud cervical menor a 15 milímetros tenía una sensibilidad de 77 y una especificidad de 88%. De la misma manera, a los 7 días del inicio de la sintomatología, la fibronectina tenía una sensibilidad de 75 y una especificidad de 79%. Y la longitud cervical, una sensibilidad de 74% y 89% de especificidad. Y en caso de una longitud cervical menor a 30 milímetros, tuvo una sensibilidad de 95% y una especificidad de 46%. Lo que les indicó que la fibronectina no era superior en términos de sensibilidad o especificidad, ¿no? Ya que la longitud cervical no estaba era mucho mejor en estos casos, y aparte que la fibronectina no estaba disponible, decidieron utilizar y como predictor diagnóstico lo que era la longitud cervical, ¿no? En todas las gestantes con sospecha de parto pretérmino y una edad gestacional menor a 30 semanas, que era preferible para realizarse según el protocolo. Además que estas ecografías deberían ser realizadas por los profesionales que estén a cargo. Siguiente, por favor.
En cuanto a la quinta pregunta, que es ¿cuál es la efectividad clínica del uso de corticosteroides para maduración fetal pulmonar y mejorar los desenlaces maternos fetales o neonatales, ¿no? Entonces, ellos evaluaron que el uso de corticoides para la maduración pulmonar en 2 grupos de gestantes que tengan sospecha de parto pretérmino, ¿no? Ya sea en pacientes de 24 a 33 semanas y de 34 a 36 semanas, y que estas eran sometidas a cesárea, así como los diferentes regímenes de tratamiento. Entonces, quedaron que en gestantes de parto pretérmino, en la administración de corticosteroides disminuyó el riesgo de muerte perinatal y neonatal y otros tipos de desenlaces, pero no tuvo efecto sobre desenlaces maternos y consideraron como una terapia de grandes beneficios, ¿no? Lo que se recomendó a favor del uso de los corticosteroides en este grupo de gestantes. Pero en las que eran sometidas a cesárea electiva entre las 34 y 36 semanas, se encontró que los reportes de corticosteroides disminuían un riesgo en la admisión de ellas al UCI. Pero como no hubo muchos estudios realizados, no lo tomaron en cuenta. Entonces consideraron que no había mucha diferencia entre usar entre dexametasona y betametasona en cuanto al riesgo de muerte que se producía, ¿no? Ni otros desenlaces. Entonces vieron que mayor riesgo de sepsis neonatal al usar dexametasona oral en comparación con que usaran una dexametasona intramuscular. Y de esta manera decidieron emitir la recomendación a favor del uso pues, de una dexametasona intramuscular o betametasona, lo cual era lo más efectivo para pacientes que tengan, que sea necesaria y el uso de corticosteroides en maduración pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a la pregunta 6, nos indicaba que cuál es la efectividad clínica de usar el sulfato de magnesio en mujeres con riesgo de parto pretérmino para prevenir lo que era la parálisis cerebral y otros desórdenes neurológicos en niños nacidos a pretérmino, ¿no? En cuanto a mujeres de 24 a 29 semanas de gestación, la labor de parto pretérmino o el parto pretérmino planificado en las siguientes 24 horas se recomendó pues el sulfato de magnesio, porque se daba en mujeres en riesgo de parto pretérmino. Entonces, esto producía la reducción, uno, del riesgo de desarrollar parálisis cerebral en el recién nacido y diagnósticos de parálisis cerebral a los 2 años de edad, pero no tuvo efecto en cuanto a lo que era al riesgo de óbito fetal ni otros desenlaces perinatales. Entonces, indicaban que también aumentaba el riesgo de la aparición de cualquier otro tipo de efecto adverso que provoque la interrupción de la infusión o un descenso de la presión arterial diastólica en la madre, pero no encontraron efectos en lo que era la hipotensión. Entonces hicieron estudios en diferentes casos, ya sea después de las 30 semanas o un corte de los 30 semanas de gestación y más de 30 semanas, en lo cual concluyeron que en mujeres de riesgo en parto pretérmino después de las 30 semanas, el sulfato de magnesio no tiene efecto sobre el riesgo de parálisis cerebral, ¿no? En hijos que sean de parto término. Y decidieron emitir recomendaciones teniendo en cuenta este punto de corte a las 30 semanas de gestación. Siguiente, por favor. En la pregunta 7, que es ¿cuál es la efectividad clínica de los tocolíticos en mujeres con labor de parto pretérmino sospechando o confirmado para mejorar desenlaces maternos o neonatales? ¿No? Se evaluó la efectividad del uso de los tocolíticos en lo que era el retraso de parto en las gestantes con amenaza de parto pretérmino, lo que esto permitió otro tipo de intervenciones y prevenir desenlaces maternos perinatales de efectos adversos, ¿no? Entonces, en mujeres con amenazas de labor de parto pretérmino, en lo que era 24 o 33 semanas, se sugería brindar esta terapia tocolítica por 48 horas con la finalidad de procurar el retraso del parto, lo cual permitía administrar la terapia con corticosteroides y, y también transferir al tercer nivel, que era el uso también de los tocolíticos, ¿no? Además, que también se podía usar lo que eran los betamiméticos, inhibidores de prostaglandinas, bloqueadores de canales de calcio, sulfato de magnesio y bloqueadores de receptores de oxitocina, lo cual estos van a disminuir el riesgo de ocurrencia del parto dentro de las 48 horas, como ya les expliqué, ¿no? Además, que usaron como electivo el nifedipino, que era el como antocolítico que tenía menos efectos adversos. Siguiente, por favor.
En la pregunta 8, que es en mujeres con sospecha o diagnóstico de labor parto pretérmino sin una indicación de cesárea, ¿qué deberían indicarse para la realización del parto, si ya sea un parto vaginal o una cesárea? En este consenso, en esta guía llegaron al consenso de que se realiza la cesárea, ya que las mujeres que tenían un embarazo único, siguiente por favor, un embarazo único con un trabajo de parto, tenían que evaluar que hay un aumento de infecciones en riesgo de la madre, ya sea infección materna, que no tenga un efecto sobre la muerte perinatal, morbilidad neonatal severa, una infección de herida o una estancia hospitalaria mayor a 10 días. ¿No? En la cual concluían que la cesárea disminuye este riesgo de mortalidad neonatal y total desenlace, que era compuesto pues, por la mortalidad intraparto y la mortalidad neonatal. Además, que debería realizarse en gestaciones de 26 y 36 semanas con una presentación en forma podálica y que presenten sospecha o labor de parto pretérmino. Siguiente, por favor. En cuanto a la pregunta 9, en los recién nacidos de parto término se debería realizar un pinzamiento tardío del cordón umbilical. Entonces, cuando se evaluaba la eficacia de realizar después de 30 segundos y hasta 3 minutos del parto el pinzamiento del cordón umbilical, nos dice que reducía el riesgo de hemorragia intraventricular y el requerimiento de transfusión por anemia. Y en los neonatos aumentaba el valor de hematocrito a las 4 y 24 horas después del nacimiento, en comparación con realizar un pinzamiento temprano desde los 5 hasta los 30 segundos después del nacimiento. Esto se realizaba en casos de emergencia, los cuales pusieron puntos, ¿no? Para poder realizarlo, ya sea en casos de emergencia, en que la posición del recién nacido esté antes del pinzamiento, ver la posición del recién nacido antes del pinzamiento, el cuidado térmico del recién nacido y los métodos como el que era de mamá canguro. Siguiente, por favor. En cuanto a la pregunta 10, nos dice que en los recién nacidos en parto pretérmino con síndrome de distrés respiratorio se debería usar una terapia de presión positiva continua, un CPAP. Siguiente, por favor. Entonces, la eficacia de la terapia con el CPAP en los recién nacidos con síndrome respiratorio disminuye el riesgo de muerte neonatal y una falla respiratoria, ¿no? Que necesitase en esos casos ventilación asistida. No tenía efecto sobre el riesgo de necesitar un surfactante o desarrollar displasia broncopulmonar, pero aumentaba el riesgo de neumotórax en comparación a los que solo habían recibido oxígeno, ¿no? Pero el manejo recomendaba brindar la terapia con el CPAP en caso de algunos ciertos partos. Entonces, esta terapia debe iniciarse tan pronto como salga el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio. Siguiente, por favor. Y antes que le cambies, no se debe de administrar también surfactante de manera profiláctica antes del inicio del síndrome de distrés respiratorio. Siguiente, por favor. Y en la última pregunta, que era que en los recién nacidos en parto término, nacidos antes de las 35 semanas, ¿cuál es la terapia de oxígeno óptima? Siguiente. Entonces, compararon la eficacia de la administración de oxigenoterapia de bajas y altas concentraciones para la estabilización de los recién nacidos antes de las 35 semanas. Y esta administración disminuye el riesgo neonatal y no tenía efecto sobre el riesgo de los que tengan distrés respiratorio o algún otro tipo de desenlace adverso, en comparación de los que sí recibían concentraciones altas de oxígeno, ¿no? Entonces, por consenso, recomendaban el uso de terapia con oxígeno entre el 21 a 30% o aire si no podían mezclar oxígeno. Y posteriormente la terapia con oxígeno se tenía que guiar de acuerdo al objeto de saturación que tenga y usando un oxímetro de pulso. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Felicitar a vuestros compañeros, en este caso a Camilo, a Patricia y a Camilo, ¿ya? Está muy bien, me gustan los cuadros. Ahora voy a compartir mi pantalla y tocar los puntos que, bueno, considero más importantes. Está muy bien. Sin embargo, una observación que hago, que es constructiva para empezar, es que tomen también la referencia de nuestra fuente, que es Williams.
¿ya? No estoy en contra de las guías, pero recuerden que las guías y los artículos muchas veces se adaptan a las realidades que manejan. Se me ocurre si es una guía mexicana, es una guía uruguaya, argentina, siempre hagan el comparativo con nuestras guías y les voy a explicar por qué y ahora van a ver la importancia. No digo que están mal, lo que digo es que adaptemos a nuestra realidad. En pocas palabras, ¿cuán implementados tienen sus hospitales y cuán implementados tenemos nuestros hospitales? ¿Cuán bien les va a ellos en el manejo de los fetos prematuros, porque tienen la implementación adecuada, y cuán bien nos va a nosotros con fetos prematuros extremos? ¿Se nos mueren más? ¿A ellos se les muere más o viceversa? Pero dependiendo de las realidades. O sea, la realidad me refiero básicamente a la capacidad resolutiva. Y ahora vamos a verlo. Muy bien, voy a comparar voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirman si pueden ver. Ya, está muy bien, estoy bien, felicitaciones. A ver, compartir. ¿Es posible? Oh, ya, déjenme un segundo. A ver, ahora sí. Referencias, el sistema. Donde me dice que entra acá. Tengo un minuto. Ahora sí. Esto en contraseña. Ok. Listo, creo que ya. Ahora sí, a ver. Ya. Deme un minuto, voy a entrar por. A ver, no sé qué tiene mi navegador. No se vayan, no se vayan. Deme un minuto. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Confirmen, por favor. Sí, doctor, sí se ve, pero no hay presentación. Listo, no se preocupen. Ahora sí. ¿Sí pueden ver? No, doctor, no hay presentación. Ahora, Solo su... ahora, Tampoco. No. Ahora sí. ahora sí. No es cierto. Ya, listo, empecemos. Pero Entonces, podría centrarlo, doctor. Estaba solamente en media diapositiva. un minuto, un minuto. Muy bien, disculpen. A ver, me dijeron para centrar las diapositivas.
Y ahí están. ¿Las ven? ¿La ven? Sí, doctor, ahora está bien. Excelente. Gracias, La doctor. amenaza de parto pretérmino la muy bien, donde nosotros vemos de que esto se define cuando hay básicamente contracciones uterinas. La condición para que haya modificación cervical básicamente son las contracciones uterinas. Al tener contracciones uterinas, sabemos de que la fase de quiescencia o fase de la relajación uterina, que está favorecido por la progesterona básicamente, ¿sí? Que reina durante el embarazo, hace de que el músculo relaje. Y eso hablamos desde las primeras clases, cuando hablamos de, en este caso, diferenciación del trofoblasto, que el sitio trofoblasto pues, que es el mantenimiento de la producción de progesterona, que esta actúa a nivel del músculo liso, ¿me entienden? Entonces, este es importante porque la progesterona actuando a nivel del músculo liso lo relaja. Y quiesencia uterina es lo mismo que decir que es un útero relajado. Sin embargo, a la liberación de otras sustancias, básicamente como son las prostaglandinas, como efecto tenemos las contracciones uterinas. Y para esto es importante que recuerden lo siguiente. Primero, cuando hablar de una amenaza de parto pretérmino, amenaza que te dice que ya, o sea, pueden hacer este bebé antes de tiempo por unos cambios, en este caso uterinos o básicamente cervicales, que cuando hablábamos de amenaza de parto pretérmino, en este caso antiguamente, no mucho, hablando de los principios de temas, pues no teníamos esta herramienta que era el ultrasonido. Entonces, básicamente se guiaban por la dinámica uterina, clínica, y ya ves, muchas veces al examen ya se veía un cuello dilatado y demás. Sin embargo, ahora ya podemos predecir esto, gracias a los estudios de ultrasonido, ¿ya? Ahora, lo que sí tienen que saber es que pacientes que pasan las 22 semanas y antes de las 33 semanas, 36.6 semanas, o sea, desde las 37 hasta las 36, esa es una amenaza de parto pretérmino, no se olviden. O si nacen en estos periodos, es un parto pretérmino. Y de ahí se clasifica si son, en este caso, en extremo, ¿sí? O en este caso, un muy pretérmino o un pretérmino tardío. Sin embargo, van a ver que hay una clasificación que manejamos en nuestras guías nacionales. Ya, no estoy diciendo que está mal, por eso les digo, hay que siempre comparar nuestras guías, ¿ya? No se preocupen. Y sin embargo, también ver si estas están de acuerdo a FIGO. ¿Sí? Eso hay que ver. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo les pido que recuerden y no se olviden? Vamos a hacernos un espacio acá. ¿Pueden visualizar? Sí, doctor, sí se ve. Genial. Me voy a hacer un espacio aquí en una diapositiva para explicarles algo muy importante. No importa. Ya voy a estar capturando las- Esta. Primero que cuando nosotros hablamos del cervix, el cervix es el parte de la estructura anatómica del cuello uterino, cervix, que es lo mismo. Perfecto, doctor. Recordemos que el cervix, a la ecografía, este es un transductor endocavitario porque el área de apertura para visión es pequeña. Me refiero a la punta del transductor. Le puedo visualizar el cuello uterino. Sí, el cuello uterino es este, el orificio cervical, en este caso externo, vendría a ser este. Voy a ponerle con un color fuerte. Este es el orificio cervical externo. Aquí está la parte de la vagina. Y este vendría a ser el orificio cervical interno, donde se ven los labios, que se cierra, y acá adentro está el bebé, ¿sí? Este es líquido amniótico, aquí adentro está el negrito que ven acá. Y esta línea que le dibujan, en este caso, con líneas entrecortadas, ¿sí? O guiones, ¿sí? Es la medida. Entonces, aquí, miren dónde va el orificio cervical interno, va, ¿sí? Se moviliza, o perdón, se desplaza, porque el transductor está empujando, pues, el cuello. ¿Sí? Y se desplaza, por eso es que no es una línea recta, y va hacia los labios del orificio cervical externo, que estaría acá, en realidad, acá, en esta depresión. Entonces, hasta ahí lo mide. Es el óseo, orificio cervical externo. La medición de este cuello es importante. ¿Por qué, doctor? Primero, ustedes tienen que saber que en este caso, las medidas normales de un cuello uterino van de 3 a 5 centímetros. O sea, anatómicamente, una mujer en promedio, el cervix tiene de 3 a 5 centímetros. Cervix de 3 a 5 centímetros. Listo, no nos vamos a olvidar de eso. Entonces, doctor, ¿cuánto tiene el paciente que ha venido? En promedio tiene esa medida, no todas llevan esa medida. ¿Me entienden?
No todas tienen la misma medida, unas pueden tener 4 o 5, doctor, yo he visto un cervix de 6. Sí, sí, puede ser. Pero en promedio es de 3 a 5 centímetros. Doctor, ¿y por qué es importante esta medida? Primero, porque si yo sé que estas medidas se alteran bajo el límite inferior, ya tengo patología, ese es un cervix corto. Un cervix largo no hay mayor problema, salvo que tenga un cervix de 10, 11 centímetros, que es patológico, ¿no? Pero si hablo en cuanto al parto, no habría mayor problema, porque tengo mayor superficie muscular que sostiene el embarazo, básicamente. Por eso es lo que hace el cuello del útero. ¿Sí? Muy bien. Cuando vino el ultrasonido como tal, como estudio, veíamos estas noticias o estas imágenes, cervicometría, una mirada al futuro. ¿Qué nos decía? Nos decía que gracias a este estudio nosotros podíamos y medir, en este caso el cervix, ¿sí? El cervix, así con su medida y como lo ven ahí en el material de imagen, con un trazado en los calipers, que la computadora ya esta línea imaginaria y te da una medida, ¿sí? En una medida, en promedio, tú ver, este cuello es largo, esta paciente vino con contracciones, sin embargo, no modifica el cuello, puede ser una irritabilidad uterina, infección urinaria, se resbaló y demás, pues tocó liso, pero lo bueno es que no ha modificado el cuello, o sea, estoy tranquilo, respiro y digo, no está iniciando trabajo de parto. Porque mido que este cuello en promedio tiene más de 3 centímetros o hasta 5 centímetros. Estoy feliz. Pero, acá viene el pero. Sí, en este caso, este cuello, por las distintas cosas que se mencionaron, que también voy a hablar, se empieza a cortar, es porque hay contracciones uterinas. Por eso es que las pacientes, cuando les evaluamos, les decimos, ¿por qué vino? Hay dolor abdominal, hay tipo de dolor tipo contracción. Sí, doctor. Y si hay dolor tipo contracción, lo que me pregunto y me preocupo es, si hay dolor tipo contracción, contracción, porque en un trabajo de parto, cuando hay contracciones, la fuerza que se ejerce es como que traccionaría esta área de cuello. ¿Qué es lo que pasa en el trabajo de parto? Primero hay incorporación, que es acortamiento del cuello, y posteriormente se dilata. ¿Sí? Y con mayor riesgo, dependiendo de la gestacional, como hemos hablado. Y lo ideal es que un feto no nazca antes de las 37 semanas. ¿Por qué? También vamos a hablar. Primero, tienen que saber esto y no se olviden, por favor, porque esto les va a servir no solo para hoy y para el examen de los primeros días de mayo, les va a servir muchísimo para más adelante. O sea, porque ustedes van a dar exámenes pre-residentado y todo lo demás. Primero, que la medida oficial es 2.5 centímetros. ¿Qué dice eso, doctor? ¿A qué se refiere? Esto es un cuello corto. O sea, un corto. Si el cervix tiene de 2.5, menos de 2.5 centímetros de longitud, me asusto. Porque quiere decir que esta paciente está haciendo que este cuello esté muy corto o hasta insuficiente. Porque más corto está, no va a poder contener el embarazo. Y dentro de lo que nosotros manejamos, como podríamos predecir esto, es que si una paciente, que la norma nos dice que sobre las 20 semanas debemos hacer a todas nuestras pacientes una medición del cuello, y encuentro un cuello de 2.5, me preocupo, porque este bebé hay una alta probabilidad, hasta de un 80%, que se adelante el parto. ¿Qué les parece? Entonces, si esta paciente está con un cervix de menos de 2.5, igual o menor a 2.5 centímetros de longitud, es corto y hay riesgo. Eso es en mujeres que no tuvieron vivíparas, o sea, su primer embarazo, o que no tuvieron antecedentes de abortos, pérdidas y demás. Doctor, y si yo tengo una paciente con antecedentes de pérdidas, pretérminos, partos pretérminos, abortos espontáneos y demás, pero por repetición, ¿cuánto es la medida? Ya no es 2.5, no, doctores, la medida es 3 centímetros. 3 centímetros, doctor, sí. ¿Y por qué? Porque se supone que 2.5, que no tuvo antecedentes de pérdidas ni demás, pues hay riesgo. Y si es una paciente que tiene en 3 o menos de 3, que tiene antecedentes de pérdidas o antecedentes de partos pretérminos o en su defecto características de una incompetencia cervical, es menos de 3 centímetros. Y ahí ya tomamos papeles, o ya tomamos cartas en el punto, ¿cierto? ¿Está clara esta parte? ¿Me escuchan, doctores? Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta, por favor. Sí.
Esa longitud de 3 a 5 centímetros del cuello cervical es la longitud de la mujer gestante, y en la mujer no gestante se puede evaluar. se- ¿Cuánto es la medida, doctor? Se puede Como evaluar les si digo, en una no gestante va de 3 a 5 centímetros. Ese es el promedio, el tamaño del cuello del útero de la mujer. Y en una gestante hablamos de que menos de 3 centímetros, si tiene antecedentes de abortos y demás, es riesgo. Si no tiene antecedentes de abortos, es primigesta y demás, está dentro de lo normal. Y la medida en promedio es de 3 a 5. Y si no tiene antecedentes de abortos y demás, se le da un chance, incluso que sea un poquito más cortito el cuello, o sea, hasta 2.5. Se llaman cuellos cortos, doctores. Y si yo hago una ecografía a una mujer no gestante, viene mañana, se me ocurre, para descartar un quiste ovario. En promedio el cuello, vas a ver que mide en promedio 5 centímetros. Pero hay un detalle, que cuando es una mujer no gestante no puedes limitar el orificio cervical interno, porque el útero está vacuo y no tiene esa distensión que nos permite dar un límite en el eco gestacional. Ese es el detalle, doctores. Así es. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, como ya tienen las medidas, no se olviden. Cuello corto menos de 2.5, 3 centímetros, se considera cuello corto en una mujer que ha tenido antecedentes de aborto o antecedentes de incompetencia cervical. ¿Sí? Muy bien. Algo que mencionó vuestro compañero es la etiología. Básicamente, ustedes tienen que saber que al existir, en este caso, activación del eje hipotálamo-hipófisis materno-fetal, ustedes saben que la dihidroepiandrosterona, como hablamos en la teoría, también facilita la liberación o producción de prostaglandinas, ¿se acuerdan? Incluso la liberación de estrógenos. ¿Se acuerdan de la síntesis de estrógenos? Que esto preparaba ya un útero para el trabajo de parto. La inflamación y la infección colegistal sistémica, básicamente las infecciones ¿sí? Intramnióticas que pueden darse con un RPM o no. Doctor, y básicamente el RPM, ¿en qué se complica? Si hay una ruptura de membranas, ¿no es cierto? Pasa de que se liberan prostaglandinas, y si hay liberación de prostaglandinas, hay trabajo de parto. O sea, en todo paciente que venga con RPM, ustedes tienen que pensar, esta paciente va a salir el bebito. Es una de dos, va a demorar un par de días o se va a infectar, porque la cápsula donde estaba el bebito, que son las membranas coreamnióticas, ya no me protegen, pues. Ustedes saben que la vagina, el canal vaginal, es un lecho con múltiples gérmenes, y eso es normal, ¿no es cierto? Con múltiples gérmenes, que por eso no pueden entrar a la cavidad amniótica. Y como efecto tenemos la infección, en este caso el líquido amniótico, que se llama coriamnionitis. Y como tal, este proceso inflamatorio también genera la producción de prostaglandinas y desencadena el trabajo de parto. En su defecto, si este no es suficiente, termina complicando el embarazo. La hemorragia residual o desprendimiento placentario por isquemia, lo que todas las clases o todos estos dos aportes les repetí. Si el útero no recibe, buen aporte sanguíneo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se llama? Cuando un tejido no recibe una cantidad de sangre, ¿qué pasa con el tejido? ¿Cómo se denomina eso? Isquemia, doctor. Isquemia. Y la isquemia, en este caso, ¿cómo va en respuesta con el útero? Dolor. El útero empieza a irritarse, contrae y demás. Puede ser en el caso de en el caso de insuficiencia uteroplacentaria por envejecimiento placentario precoz, que básicamente se asocia a estados hipertensivos o también con la edad materna. La distensión uterina patológica, básicamente en los embarazos múltiples, poligramias. Es tanta la tensión que las membranas se rompen y pueden desencadenar un trabajo de parto pretérmino. Les voy a dar un artículo que también los voy a revisar con ustedes ahorita y quiero que por favor lo revisen. Está bien, bien bonito, ¿ya? Entonces sigamos. Entonces aquí habla del cuadro, por eso a eso me refería hace un rato con ustedes. Este cuadro se refiere ya al manejo, pero en este caso, cuellos muy cortos. Y cuando vayan a ver la guía de nuestras guías de la Sociedad de Ginecobstetricia Peruana, que maneja muy similar a las realidades uruguaya, Brasil, Argentina y Chile, ya van a ver que es igual y adaptado a nuestra realidad. Entonces, ¿qué dice? Les explico. En pocas palabras, todo este manejo está muy bien, pero acá las medidas varían. En el manejo de una gestante con RPM tenemos que, en este caso, administrar antibióticos. Doctor, ¿es beneficioso? Sí. ¿Por qué? Porque nos evita complicaciones muy frecuentes por un germen que no está descrito ahí.
que es el estreptococo, ¿no es cierto?, de tipo B. De tipo B, y van a leer el famoso Galactiae, que complica seriamente a los fetos. Hacer compromiso seriamente fetal, ¿sí? Es un compromiso fetal serio. Y el resto de gérmenes que aquí lo han mencionado, ¿sí? Que aquí lo han mencionado que están asociados, ¿sí? Que en este caso lo han mencionado, son los secundarios, por decirlo así, ¿ya? Muy bien. Uno. Dos. El manejo de la progesterona micronizada es la que se maneja, progesterona micronizada, fue la panacea durante unos años donde se dijo, qué chévere, ya conseguimos la solución. ¿Qué pasa cuando una paciente está en una amenaza de parto pretérmino? Hay síntesis de prostaglandinas y estas que producen contracciones. ¿Cómo combato con esto? Con una hormona que también en este caso va a hacer de que el útero relaje a la vez. Progesterona, sintetizó progesterona y se sintetizó como progesterona micronizada, la cual se puede administrar tanto por vía oral o vía vaginal, tópica vaginal. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que la vía oral tiene una liberación rápida, entre comillas, puede hacer que actúe más rápido, pero un tiempo de vida más corto. Por esa razón es que se prefiere el uso de vía vaginal. Liberación lenta pero continua, porque el medicamento depositado en vagina se va absorbiendo poco a poco. Más a la administración de vía oral, la tomas, tu cuerpo metaboliza, trabaja metabolizando, hace efecto de primer paso, no tienes el contenido total del medicamento y conclusión, el efecto no es tan bueno como el de la vía vaginal. Dentro de lo que era el manejo de la progesterona y la amenaza de parto pretérmino, muchos congresos decían que no servía. Y está en una balanza. Hay años que dicen que no hay mayor beneficio, hay años que te dicen que sí hay mayor beneficio. Entonces, ¿esto a razón de qué? De que lamentablemente cada paciente es distinta, no responden de la misma manera a la administración de un medicamento. Y eso se ha visto en todo lado. Si no, imagínense, las terapias serían estandarizadas para todos, serían iguales. Entonces, esta es una de las razones, pero también dentro del fracaso del manejo del parto pretérmino está la longitud cervical. Mientras más corto el cuello, es obvio de que es lógico de que a mayor contracción se abre el cuello y se sale el bebito. Y si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de trabajo de parto, hablábamos de un trabajo de parto en fase latente y una fase activa. Fase latente que nos daba chance, ¿no? Que si estaban menos de 3 centímetros, todavía yo podía tocolizar a la paciente. Y eso es como definen también vuestro compañero, donde dice ahí, donde hay modificación cervical, y eso es importante, o mayor a 2 centímetros y con borramiento del 80%. O sea, que este cuello es un papel cortito y dilatado. Entonces, donde yo básicamente, ¿qué hago? Tocolizo a la paciente. Tocólisis significa inhibir las contracciones. Y dentro de ello han hablado de medicamentos que también vamos a hablar, pero acá la estrella del cine es el nifedipino, un bloqueador de los canales de calcio, que hacen que a nivel muscular, pues simplemente no contraiga, ¿no? O disminuye las contracciones. ¿Sí? Y entonces, algo que se tienen que meter a la cabeza. De parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, ¿cuál es? No se olviden. Como sé que ese bebé se sale cualquier rato, y en buenas no se llega a salir, pero la tasa de decir que no se sale es bajísima, ¿sí? Mi misión es preparar al feto para que se adapte al medio externo, porque saben que él no respira, no usa sus pulmones, pero más en un parto pretérmino se ve forzado a hacerlo. Pero como los pulmones no están preparados, no están maduros para realizar una hematosis normal, pues es donde los bebés entran en periodos de estados de hipoxia, distrés respiratorio. Y acá se repite la historia, por eso siempre les digo, dense cuenta. Si el fetito sale y no respira adecuadamente, ¿qué está pasando con sus órganos? Si el fetito sale a respirar y le dificulta, ¿en qué estado estarían sus órganos, sus tejidos, cuando hay deficiencia de oxígeno?
Hipoxia. ¿Y eso a qué te lleva? Isquemia. ¿Y la isquemia qué hace en los tejidos? Los daña. Necrosis. Exacto. Pero como todo esto está estudiado, por eso es que los neonatólogos, mis respetos, se estresan de inicio, pero hacen un trabajo extraordinario cuando ven al prematuro y cómo se preparan, porque dan todo eso. Sin embargo, el manejo parto pretérmino, porque es un capítulo importante, porque tú no manejas bebitos pues que los vas a recibir. Qué chévere, tiene 34 semanitas, alto chance de supervivencia, menos posibilidad de complicaciones, pero no puedes tener antes de 8 semanas un pretérmino extremo que tienes que poner surfactante, tratar de madurar el pulmón, estabilizarlo, hacer manejo de ventilación a presión positiva, CPAP y demás. O sea, es todo un chambón. Por eso les digo, estamos del todo preparados porque la tasa de éxito de manejo de prematuros extremos de 27 semanas a menos se muere. En nuestro país se muere. Si ustedes ven la estadística, porque no tenemos todo a la mano, pues la pura y triste verdad. Pero si tú hablas de estos temas y revisas artículos gringos, que lo menciono así, les va bien, porque tienen todo. Es que manejar un paciente a un neonato pretérmino extremo es toda una logística, es todo un presupuesto. Intubarlo, canalizar, monitorizarlo, el personal que va a estar monitorizando, enfermera, técnico, médico, neonato de guardia y demás, ¿me entienden? Entonces, todos nosotros podemos prepararnos, podemos prevenir gracias a esto. Por eso decían, una mirada al futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo predecir, incluso ya hablar con todo mi equipo, oigan, ¿saben qué? Tengo un bebé de 28 semanitas con un cuello cortísimo. O tengo un bebito de 20 semanas con cuello cortísimo. O tengo una paciente que tiene el antecedente de pérdidas y estas medidas yo las puedo hacer antes, incluso en el primer trimestre, con estos antecedentes si tuvo pérdidas continuas, para yo ya ver si ya manejo un cuello corto. O sea, decíamos que si es una paciente que no tiene, o tiene antecedentes de término, ya 25 milímetros no es cuello corto, 30 milímetros es más corto. Ahí entra el mencionado doctor, haremos un cerclaje. Doctor, ¿y qué es eso? En pocas palabras, un cerclaje es la sutura que se realiza en el cervix. Toda la información y todo el material que nosotros tenemos ustedes tienen un arma que nosotros no teníamos, pero no la explotan. Y pero está muy bien. Creo que tenemos una imagen que les voy a dar idea de cómo tiene que ser. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, pero se le está entrecortando un poquito. Sí, doctor, está recortado. Entonces, Sí, ¿qué sí, dijo? parece que es mi internet. Deme un momento. Sí, se ha lenteado, no puedo ni entrar a otra página. A ver, un ratito, ¿ya? Un momentito. Ahora sí. Esta imagen me gusta para explicarles. Está bonita esta y esta que me gusta. ¿Sí? Esta bonita. Esta. Ya, genial. Y esta. Muy bien, entonces sigamos. Doctor, ¿y el cerclaje qué es? El cerclaje no es más que anudar el cuello del útero, el cervix. Y esta se realiza por unas técnicas que se llama la técnica de McDonald, que es la más usada. Y dentro de esa técnica de McDonald, recordemos que el cerclaje se da a partir de las 14 semanas. Cuanto más precoces, mejor. ¿Y por qué, doctor? Simple. Porque si es de 14 semanas para adelante, 14, 16, 18 semanas que tiene mayor éxito, es porque el cuellito es largo, pues. Y aparte que es largo, la cavidad amniótica no es muy tensa, genera un espacio vital donde tú puedes poner con compuja y no pinchar las membranas poliamnióticas, básicamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente es anudar el cuello, el cervix. Acá ven la imagen, acá ven cómo el cuello se amarra, porque sabemos que puede haber contracciones uterinas. Incluso ustedes saben que hay contracciones uterinas en un trabajo de parto falso, un falso trabajo de parto. ¿Cómo se llaman esas contracciones inevitables? ¿Cómo se llaman esas contracciones?
que pueden venir cada hora, cada 40 minutos, ¿se acuerdan? O tres saben, solo recuerden. Doctor, ¿existen contracciones en el embarazo? Sí, a partir de las 22 semanas, 24 semanas para adelante. ¿Sí? En algunos casos hasta las 22 semanas, que son unas contracciones que hacen de que el segmento uterino superior e inferior se forme. Son unas contracciones fisiológicas, ¿se acuerdan? Doctor, contracciones de Braxton Hill, si mal no me equivoco. Muy bien, doctor. Muy bien, lo felicito. Las contracciones de Braxton Hicks. Estos doctores descubrieron que eran necesarias estas contracciones para generar una reperfusión placentaria y a la vez estimular, como el bebé sigue siendo pues el segmento uterino superior, o el primario, y de ahí el secundario se forma, ¿no es cierto? Entonces, como hay esas contracciones también, tú te pones a pensar y dices, pero ¿cuál mayor problema? No hay contracciones, no hay amenaza de parto pretérmino, infecciones. Ah, pero recuerdas, pero existen pues las contracciones de Braxton Hicks. Que haga lo que haga, no desaparece. Ah, ya, muy bien. Entonces nos preparamos para ello. Y la técnica de McDonald's lo que hace es hacer una bolsa de tabaco. Ingresas por aquí, sales hacia arriba, ingresas una bolsa de tabaco. Miren acá el esquema. Eso es lo que se hace. Un problema o hasta seda negra se puede usar. Una vez que has hecho tu bolsa de tabaco, ¿sí? Que es el tipo de sutura en la técnica de McDonald's, nunca, jamás se jala, o sea, se jala y se ajusta como un zapato, ¿no? No. Pones los puntos, anudas, porque estás dando solamente una medida de tensión en el sentido de si se quiere abrir el cuello. No es que tú quieras amarrar el cuello del todo, no, le estás dando un soporte, por si acaso. Ese es el fin de la técnica de McDonald. Técnica que aplica de 14 semanas hasta las 16, 18, que es lo ideal. Más adelante se puede hacer, sí, pero el riesgo ¿cuál es? Que te lleves las membranas coreamnióticas. Muy bien. Entonces, el fin del manejo es preparar al feto para que se adapte al medio externo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Maduración pulmonar. Maduración pulmonar. Ustedes saben que la maduración pulmonar se puede realizar a partir de las 22 semanas o 24 semanas hasta las 34, como directo, porque en teoría las 34 semanas, incluso las 32, ya hay producción de surfactante para adelante. Como no somos iguales, pues esto varía. Por esa razón, incluso los pediatras, es una discusión que hay, donde hay bebés que nacen a las 36 semanas, 5 días, y hacen un distrés respiratorio brutal, como un bebé de 34. Entonces, por esta razón es que es un dolor de cabeza manejar pretérminos y en cuanto a maduración pulmonar, porque más todo lo contrario, nuestras guías de FIO nos dicen, no madures a más de 34, ya no hay necesidad, porque ese bebé ya produce surfactante, ya está produciendo surfactante, su pulmón probablemente ya madura un buen porcentaje. Sin embargo, no en todos los fetos pasa de que, no todos los bebés responden, pues se van adaptando de la misma manera, ¿ya? Eso también es un objeto de estudio y sigue en estudio, porque incluso había un estudio ecográfico, no recuerdo bien el nombre, donde el tipo de ecografía podía explorar por la densidad con la que se ven los pulmones la maduración pulmonar. No tuvo éxito, no tuvo éxito. ¿Y por qué? Porque por imagen tú podías ver, sí, está aparentemente maduro, nació el bebé y hace un distrés brutal, brutal. Entonces se dejó de hacer ese estudio, ¿no? Ese estudio ecográfico, así es. Muy bien. Entonces, no se funda. El manejo antibiótico es importante. Podemos usar, en este caso, la eritromicina, incluso apoyada con la ampicilina. Y este esquema está bien, dejamos que 50 miligramos 4 veces al día, cada 6 horas, de litro, y también ampicilina, cada 6 podríamos manejar. Y las pruebas, en este caso, laboratoriales, donde nosotros tenemos que descartar si hay riesgo o no de coriamnionitis. RPM igual a coriamnionitis y se complica. Dentro de ello, ¿qué es lo que cuando hablemos de RPM y coriamnionitis? Básicamente, detectar oportunamente que no se esté infectando el bebito. ¿Sí? Muy bien. Los corticosteroides, ya acabo de hablar. Dentro de ello, la administración, podemos usar betamethasona o dexametasona, que ambos manejan 24 miligramos, pero con distinto esquema. Repito, ambos 24 miligramos. Dexametasona indica 12 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? Cada 24 horas. Intramuscular. Y la beta, perdón, esta es la beta, estamos mal. Esta es la beta. Betametasona.
betametasona. Y la dexametasona es 6 miligramos cada 12 horas. 12 horas por 4 dosis. Por 4 dosis. Dosis intramuscular también. A ver, si acá tengo 6 y son 4 dosis, serían 24 miligramos. Si acá hay la beta, por 2 dosis son 24 miligramos. Nunca se olviden, es lo mismo. Solo que la beta es en 12 y la dexa en 4. Doctor, ¿cuánto tiempo ya hay efecto de la dexa sobre un feto? Se dice que ya hasta la hora de administrado. 1, 2. ¿Cuál es mejor, la dexa o la beta? La beta, ¿por qué? Por el esquema y las dosis, número de dosis, periodo de esquema corto. La dexa, hay estudios, quiero que busquen, ya, pues, busquen, la dexametasona asociada a la hemorragia intraventricular. Lean, lean, la hemorragia intraventricular. ¿Ya? Entonces, eso hay que revisar. Y el fin de un manejo de una amenaza de parto pretérmino es básicamente darnos chance en este caso, a los hormonas. Porque el fin es darte un tiempo. Y el darte ese tiempo es a que tú le des chance a ese bebé que reciba por lo menos sus 4 dosis de dexa o sus 2 dosis de beta. ¿Para qué? Para evitar de que ese bebé al nacer, pues, tenga las complicaciones. Ahora, dentro de las complicaciones fetales, no solamente es el problema respiratorio. Mientras más prematuro el feto, el pronóstico, vale decir futuro del bebé, es incierto en ciertos sentidos. Digo porque el desarrollo cognitivo, crecimiento, peso, visión, estos fetos, estos recién nacidos se asocian con alteraciones visuales, hay en este caso disminución visual, problemas en el desarrollo de crecimiento, talla, peso, es un problema porque son fetos que no han terminado de madurar. O sea, no es que tú saques un prematuro, como a veces pasaba, ¿no? Vamos a perder una preeclampsia, qué alegría, la salvamos, qué chévere. ¿Cuántas semanitas? 28 semanas y los neonatólogos te miran triste, ¿no? Porque dicen, ¿qué futuro le espera a este niño? ¿Me entienden? No hay un buen desarrollo acetabular, hacen displasias de cadera, fetos que recién nacidos de que, vaya a decir, tienen retardo en el habla, compromisos cognitivos, es un dolor de cabeza. O sea, no es el hecho que a veces nosotros conseguíamos decir, sacamos al bebé, qué emoción, pero después te pones a pensar y dices, ¿qué calidad de vida le ofrezco a ese niño si no logré llevarlo a término, o por lo menos una edad gestacional aceptable? Que como acabo de mencionar, es sobre las 34 semanas, por lo menos. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? El manejo de la progesterona, como bien lo han descrito, ¿sí? Es que el uso de progesterona pues disminuye el riesgo de parto pretérmino, ¿sí? Entonces, el síndrome de estrés respiratorio, que es lo que más tememos, o bueno, los neonatólogos, ¿sí? Es que, pues, favorece la adaptación fetal, ¿sí? El cerclaje evita que el bebé nazca, cierto, evita, pero no te quita los riesgos de desastres perinatales adversos. ¿A qué se refiere eso, doctor? Infección. Porque dentro de lo que es amenaza de parto pretérmino, ya no solamente está esto, alteración del hipotálamo, y acá hablamos de infección decidual por decidual. Esto es lo que a mí me importa. Típico es algo, y se van a acordar de mí. Doctor, tengo mi paciente, qué chévere, con sus 8 controles, por si acaso, doctor, orgulloso, muestro controles prenatales de mis gorritas, tiene sus 8 controles prenatales, muy bien, doctor, lo felicito. Muéstreme la tarjeta, me muestra la tarjeta, sus 8 controles, y le pregunto, doctor, ¿tiene exámenes de orina? ¿Examen de orina? ¿A los 3 meses le han repetido? No, doctor. Ah, muy bien, doctor. Le han hecho revisión genital, reportan si esta paciente tenía flujos vaginales y demás. No, doctor. Ah, muy bien, doctor. Acá, en la paciente, no tiene exámenes de orina, no hay sus hemoglobinas de control. Entonces usted no sabe si esta paciente ha hecho infecciones urinarias a repetición. Pues sabemos de que las infecciones corionióticas no es necesario que se rompan las membranas, en este caso. ¿Existe corionionitis, en este caso, con membranas íntegras? Sí, doctores. Existe corionionitis con membranas íntegras.
íntegras. Y hay un signo que nos ayuda, que es ecográfico, que se llama el signo del sludge, o el signo de sludge, también le dicen. El signo del sludge, o sludge, ¿sí? Se escribe así, sludge, sludge, o en castellano, barro amniótico, es un signo que nosotros vemos. Supongamos que esta es la membrana coroniótica, hago mi ecografía, acá lo voy a hacer mejor. Ahí está, acá está. Es la ecografía y acá veo, miren esta imagen, no es la, sino es como un barrito, que cuando tú haces la ecografía se mueve, se mueve. Ala. Este es un ciclo muy, muy, muy sugestivo de infección intramniótica. Entonces, ¿qué es típico en los casos clínicos de estas pacientes? Infección de afinitis, no traté adecuadamente, se por el estado de expensas de todo ese proceso inflamatorio y los gérmenes ya están aquí adentro. Y obviamente todo proceso infeccioso va a generar lo que hemos visto acá, lo que han descrito los compañeros. ¿Sí? Inflamación, infección, curiosidad sistémica. Arranca el trabajo de parto como un pretérmino y luego de tener un pretérmino, doctor, lo vamos a doblar los pulmones, qué alegría. Y te va a preguntar el neonatólogo, y me da su tarjeta de control, doctor, ¿cómo ha hecho sus controles? 5 infecciones urinarias a repetición, ¿recibió tratamiento? No, ¿le han hecho seguimiento? Tampoco. Ya se asusta, porque ese bebé probablemente va a salir deprimido. O sea, ¿ven la consecuencia que trae? Ya, eso es importante. O sea, no es solo tener la teoría, sino asociarlo, ¿no? A qué viene. Muy bien. Bien, ¿qué más? Ruptura para nosotros membranas, prueba que debería usar. Ah, ya, la prueba. La prueba más importante para mí es la fibronectina. Ya les voy a mostrar el artículo que ahora mismo lo voy a compartir con ustedes. Este es un artículo de la Sociedad de Ginecobstetricia, creo que lo leamos en 2018. Ya ahí la tengo la evidencia. No ha cambiado mucho, por eso incluso están las medidas del cuello uterino. El doctor Erasmo Huertas, que es ginecobstetra del Instituto Materno, muy buen colega, un libro abierto, una mano abierta, que le gusta, le encanta explicar. Pues aquí bonito hecho el artículo, acá está. Y también les voy a mandar este artículo que está, a ver, un segundo, ¿dónde está? Lo tenía abierto. Este de la ACOC, Asociación Mexicana de Ginecobstetras, que también está todo lo que les estoy hablando. Y acá hablan bien bonito de la fibronectina. ¿Pueden visualizarlo, por favor? ¿Están viendo? Sí, Sí, doctor, el no anterior puede artículo, leer. doctor. La fibronectina fetal es una proteína de matriz extracelular que se encuentra en las membranas coriomióticas de estigua y citotrofoblasto. Ah, qué loco, doctor, en el citotrofoblasto. Sí. Y puede ser detectada en secreciones vaginales cervicales, pero en niveles, en este caso, elevados a más de 50 nanogramos, más allá de las 22 semanas de gestación, se ha asociado con un riesgo incrementado de pretérminos. O sea, si este valor está más alto y más allá de las 22 semanas, es una prueba diagnóstica laboratoria que decide esta paciente puede tener un alto riesgo de parto pretérmino, o el famoso test de fibronectina. ¿Sí? ¿Sí? Acá está lo que les hablaba del slush o barro amniótico. Bien bonito, léanlo. Doctor, yo no soy ginecólogo. Perfecto, léelo un rato, siéntate, lee y vas a ver qué tan chévere es. Te explica todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos dos artículos los voy a compartir al grupo. Quiero que lo lean, ¿ya? Obviamente no voy a ser tan malo de meter preguntas ahí, pero sí todo lo que están exponiendo ahí, ¿ya? Todo lo que están exponiendo. Muy bien. Los antibióticos profilácticos, sí, doctores, porque dicen, ¿no? Dicen, ¿se deben administrar o no? El problema ¿cuál es? Entre dar o no. Hasta identificar tu causa, gran parte de la amenaza de parto pretérmino, si encuentras, se me ocurre que no encuentro otros factores asociados dentro de lo que hemos visto, preeclampsia, factores isquémicos residuales, pero sí inflamatorios, yo debo de dar. Y en gran parte de las amenazas de parto pretérmino debemos manejar antibióticos, incluso en los RPMs, porque sí, en RPM sabemos que hay gérmenes que han ingresado. Dentro del manejo, muy bien lo han descrito que los antibióticos de elección está la eritromicina en 250 miligramos cada en 4 dosis de cada 3 horas, o hasta cada 4 horas, manejando 250 miligramos, y ampicilina, 1 gramo cada 6 horas. Uno de los antibióticos que hay que tener mucho cuidado es la amoxicilina de ácido clavulánico. Cuando vayan a leer en el Vademecum, cuando vayan a leer, ¿ya? Van a ver que no es explícito, porque no hay un estudio amplio en esto.
pero sí se ha asociado entre ya, mucho cuidado. Muy bien. Acá hablamos de lo que decía, ¿no? Test de fibronectina y la longitud cervical. Lo que usamos básicamente es fibronectina. Y alguien que tiene, aunque no lo crean, mira lo que les decía, y vuelvo a la diapositiva anterior, este estudio es el más fiable. Cervicometría clínica. Por eso decía este loguito, ¿no? Una mirada al futuro. Cuando ya se estudió a nivel todo lo que era ultrasonido y demás. No saben cuánto nos ayuda esto, doctores, para tomar decisiones. Ya, muy bien. Porque no todos los laboratorios tienen la fibronectina a la mano, pues. No tiene, no tiene. Ya, muy bien. El principio, básicamente, si hay infección, es recomendable el tratamiento precoz. No tanto por evitar el riesgo de policitemia si piensas muy tarde o precozmente, en este caso, también que baje, ¿no?, el nivel de hemoglobina y demás, porque sabemos que si esperamos, el fin de esperar es de que la sangre, ustedes saben que el bebé, su sangre va a la placenta, se oxigena y vuelve un cierto volumen. Si yo saco al bebé y espero un momento, por lo menos el minuto, hago que esa sangre, como se está desprendiendo la placenta, esa sangre retorna al bebito. Cierto, cierto. Pero no es el fin para ello. Cuando nosotros sacamos un bebé en trabajo parto pretérmino, muchas veces este feto también sufre estrés. Y aparte de eso es pretérmino. Y tú sabes, ¿para qué lo vas a sacar a esperar la transfusión y haga su primer llanto o respiración si ese bebé ni siquiera está maduro? Muchas veces. Por esa razón es que el pensamiento muchas veces puede muchas veces ya hasta lo intuben, si es muy prematuro extremo. Y el método canguro, en este caso, el fin es tener a la mamá pegada a él. En vez de, es que muchas veces mamá canguro se estableció en el Perú porque pues estábamos bien pobres en lo que era incubadoras y demás. Entonces se morían los bebitos. Y se dieron cuenta de que si la mamá controlaba la temperatura del feto en vientre, pues la mamá podría también controlar temperatura, dar calor o piedra. Sí, sí, eso es importante. Muy bien, listo. Y acá que dice, recién nacidos hasta las 5 semanas, ¿cuál es la terapia de oxígeno óptima? Bueno, esto es cancha de los neonatólogos. Esta pregunta, si soy honesto, tiene que ser neonato. Sin embargo, recuerden que a las 34 semanas el feto se puede decir que está más adaptado, o perdón, con mejores condiciones para adaptarse, ya que como decíamos, siempre digo, en teoría a las 34 semanas ese pulmoncito ya tiene más chance, ¿no? Está madurado en todo porcentaje. Creo que están preguntando en el chat, estoy viendo. ¿Sí? ¿No? Yo, doctor. Ya, Miguel, sí. Sí, doctor, gracias. Doctor, disculpe, la parte en la que explicaba que el clampaje tardío que se hacía en el recién nacido hasta los 3 minutos, el objetivo, no se escuchó claramente. ¿Podría repetirlo, por favor? O sea, era un objetivo aparte del que ya conocemos, ¿no? Que era para brindarle mayor volemia. Pero usted mencionó otra cosa más, creo. Estoy hablando y no me escuchan. Ya. Sí, miren, en sí, el clampaje, el que hemos hablado bien, ¿por qué es un clampaje rápido, precoz? Es a fin de estabilizar al bebé. ¿Por qué? Porque sabemos que este feto no está naciendo a término, o sea, no está dando el chance a que en este caso el bebé pues brinde su primer llanto y demás. Ahora, el clampaje tardío, como bien lo has mencionado, básicamente es eso. Como se está desprendiendo la placenta, ¿sí? Se está desprendiendo la placenta, vale decir, el volumen sanguíneo que está en placenta retorne hacia el feto y facilitemos, en este caso, la bulimia. Una de las complicaciones de también esperar mucho es la policitemia, ¿sí? Van a ver la diferencia entre el clampaje del minuto y los 3 minutos. Al minuto algunos, pum, clampan y se lo llevan. No esperan más. Incluso te piden que al feto o recién nacido, en este caso, lo pongas a nivel y no muy bajo, porque esto es el feto y también lo predispone a policitemia. Ya, muy bien. Esa era tu pregunta, Miguel. Sí, doctor, esa es la pregunta. Gracias, doctor.
Muy Doctor, bien. ¿y se puede llegar hasta los 3 minutos el clampaje? Porque no leí eso en ninguna parte. En realidad, mira, como te vuelvo a mencionar, ¿no? Cuando hablamos con los neonatólogos no llegan a los 3. Al minuto ven que, básicamente ven que el bebé responde, hay llanto, lo estimulan y pum, te piden clámpalo, respira espontáneamente, está bien. Sí, pero no llegan a los 3 minutos por ese riesgo que te digo, ¿no? La policitemia. Y van a ver, cuando estén en el internado, van a decir, oye, doctor, este bebito parece un tomate. Sí, pues seguro demoró en clampar, lo más probable. Así es. Gracias, doctor. ¿Me puede oír? Sí, recién ahora, doctor. Sí, doctor. Usted que pago el micro y no me doy cuenta, ya, muy bien. Se escuchó la última parte, ¿no? Que dije que iba No se escucha. Doctor, se le está entrecortando. a ver, un segundo, un segundo. ¿Qué pasaba con internet? Ya, ¿ahora? Sí, doctor. ¿Sigue entrecortado? No, sir. Ah, Ya, muy bien. Bueno, primero decirles que el examen va a ser virtual, ¿ya? Hablamos con el doctor Hermógenes, con la doctora Herencia, por los casos. En mi grupo creo que son como 14, 15 alumnos que no pueden, que viven lejos y demás. Entonces va a ser virtual. Uno, dos. Se logró hablar también con el doctor Virto, porque como me había mencionado, ya había conversado con él, también se le dijo, doctor Virto, me había conversado con los alumnos. Y bueno, pues salen las festividades, porque aún estamos con la emergencia sanitaria, pues va a ser virtual. Les voy a decir dos cosas. Primero, de que estamos de acuerdo que va a ser virtual. Y segundo, por favor, lean, aprovechen. Aprovechen, porque los temas no me paso por varios temas. Ya, eso es por ese lado. Ahora, hablé con vuestra delegada, con Zoraida. Hay tareas que han mandado a destiempo. Las voy a considerar, pero con menor puntaje, que es lo más justo. Doctor, pero usted dijo de que iba a ser hasta el jueves. Sí, vi la grabación, efectivamente. Pero yo mandé un comunicado y mandé una captura de pantalla donde decía que las tareas salían hasta el miércoles como fecha. Y nadie reclamó. Pero que pase el día y recién reclamó. No sea un mayor problema, no voy a dejar de revisar esas tareas. Van a ser revisadas, pero con un puntaje. Ya, por favor, estudien. El día de mañana es jueves, el viernes se está pasando las últimas dos clases, que es infección de vías urinarias, ¿sí? A ver, Mario. Hay dos temas pendientes. Entonces, converso con Soraya este, para que lo puedan, a ver, ¿dónde estamos acá? Teoría, obstetricia, y el segundo aporte que está. Falta el tema de RPM y tú. Entonces habíamos la posibilidad de que fueran los dos grupos de vez el viernes y al final se les haga el repaso que les conviene, porque lo que se va a hacer es ser puntual, ¿no? En las cosas más importantes para el examen. O en su defecto yo voy a exponer las dos clases, pero los ponentes van a tener que exponer el tercer aporte. Y la verdad es que van a tener tarea en vez de liberarse de una vez de las exposiciones este viernes. ¿Sí? Necesito respuesta de ellos ya para esta tarde, cuando termine con Soraya. ¿Ya? Doctor, yo soy de RPM, ya lo tenemos las diapositivas, normal lo vamos a exponer, doctor. Muy bien, el viernes. Entonces, Sí, el viernes, doctor. clases, Ya, el día viernes doctor, las disculpe. clases son de 1 Doctor, a 3. Sí, disculpe por interrumpir, doctor. Doctor, sí, yo conversé con mi compañero Brian
ya aceptó, va a exponer el día viernes y también mi grupo, doctor. Entonces, no hay problema, doctor, vamos a exponer los dos grupos el día viernes, doctor, para que después de eso hagamos el repaso. Muchas gracias, doctor. Genial. Entonces, el examen está entre el 1 o el 2, por si acaso. Eso les confirmo más tardar mañana. El 1 o el 2 este examen. Ya va a ser igual que el anterior examen, pero esta vez ya no van a venir de acción múltiple, va a haber caso clínico, un 2, tal vez, o hasta 3. Doctor, disculpe, no se le está escuchando. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? Sí, Se doctor, escucha, estamos ¿sí recortando. puede repetir, por favor? Claro que sí. Les decía que el examen va a ser, o en este caso, entre el 1, el 2 o el 3. Para mañana yo les estoy confirmando la fecha. El horario va a ser igual que antes, el horario va a ser 30 minutos, ya no 50 minutos. ¿Sí? Son preguntas de selección múltiple y también casos clínicos y de respuesta. ¿Ya? La fecha está por confirmar entre el 1, el 2 o el 3. Ya saben, y la respuesta les doy mañana. O sea, ya tienen que estar estudiando. Doctor, disculpe, el 3 tenemos programado examen de pediatría. Capaz podría ser solo entre el 1 y el 2, por favor. Vamos Sí, a por favor, doctor. confirmarlo. ¿Ya? Entonces, si es el 1 o el 2, considero 3. Ya, entonces, 1 o el 2. Yo les confirmo, si es el 1 o el 2, mañana. Ya el examen va a ser en horarios promedio de 1 a 2, entre la 1 y las 2. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, ok, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, quedamos entonces, nos vemos el día viernes de 1 a 3. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta el viernes. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien, que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, gracias.